Amigos, bienvenidos a un episodio más de Angry Collector. El día de hoy voy a reseñar pues algunas de las líneas que tenía trazadas del año pasado, o sea, de la colección Dino Trackers, entre comillas, ya que como pueden ver hoy, bueno, aunque sí son figuras del 2023, pero se trata de la sublínea Epic Attack que tuvimos durante el 2023. Aquí están todos los sets que estuvieron a la venta ese año. Y bueno, como saben, algunas de estas figuras ya las había reseñado, como estos dos que están aquí y estos dos de arriba, pero pues me faltaban todos los demás, ¿no? Entonces, en este video vamos a reseñar toda la línea Epic Attack del 2023, amigos, que como pueden ver consta de todas estas figuras, ¿no? Pues ya saben, venía un set doble con un Tyrannosaurus Rex y un Pachycephalosaurus. Teníamos estos dos empaques individuales del Dilophosaurus y el Velociraptor macho. Teníamos este set que pues la verdad no había tenido en mis manos hasta ahora, que es el Tyrannosaurus Rex con un Velociraptor. Acá arriba está la Explorer, destruible por lo visto, ya saben, es Epic Attack. Y es exactamente, si no me equivoco, el mismo Velociraptor que este set de abajo. Y este Carnotaurus que pues se ve familiar, ¿verdad, amigos? Ahora mismo, bueno, en unos momentos lo estaremos analizando. Y es que, como se pueden imaginar, Epic Attack es el sustituto de la línea Extreme Damage. Ya saben, desde el principio hemos tenido pues alguna sublínea que haga énfasis en daño de batalla. Tuvimos Battle Damage, después Extreme Damage y ahora tenemos Epic Attack. La novedad en esta línea es que los dinosaurios pues ahora tienen luces y sonidos, lo cual pues no siempre era el caso en esta sublínea, y antes se centraban un poco más en el diseño de las figuras y sus heridas, ¿no? Ahora pues creo que lo principal sinceramente es las luces y el sonido que les pusieron. Ahora vamos a analizar qué tal nos parece eso. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora en la línea de daño de batalla, por así decirlo, ¿no? Tal parece que esta línea va a continuar pues en la colección de este año 2024. Y bueno, ya estaremos viendo qué tal le salen las figuras de esta colección, a ver si van mejorando o no, ¿verdad? Pero bueno, miren, les muestro como siempre brevemente alguno de estos empaques y posteriormente ya los reseñamos. A ver, un momento. ¿Listo? A ver, les voy a mostrar este del Carnotaurus. Solo quería acomodarlo para no hacer tanto caos. Vean, el empaque de Epic Attack está sencillón. Me gustan los colores que tiene. Y bueno, se ve muy bien que hayan elegido al Carnotaurus para ponerlo pues aquí en la imagen del empaque, ¿no? La verdad, sí me gusta que de repente le metan variedad y que no siempre sean Rexy o Blue o un Velociraptor o bueno, casi siempre suele ser así, ¿no? Rexy Blue, Rexy Blue. Entonces, la verdad se ve muy cool este Carnotaurus. Aquí en el empaque pues te indica pues esta cualidad coqueta que se supone que tienen estas nuevas figuras en esta línea, que bueno, si oprimes el botón, este va a encender luces y pues tiene 3 rugidos que en teoría son 3 niveles de daño intenso, ¿no? O cómo se va intensificando el daño, supuestamente es al menos lo que dice aquí, ¿no? Y bueno, esta figura de hecho tiene 2 botones, aquí tiene otro. Ahorita que lo abra estaremos viendo qué es lo que hace exactamente, ¿no? Al reverso, les digo, los empaques de esta serie la verdad es que se ven muy bien. Sinceramente no me desagradan en lo absoluto. Les digo, el diseño me gusta. Aquí está desde luego la figura y qué es lo que hace, ¿no? Aquí te indica, bueno, pues lo que les decía, ¿no? 3 niveles de daño. Ahora veremos a ver si realmente refleja eso o solo son simplemente 3 rugidos y ya, ¿no? Bueno, aquí te muestra algunas otras figuras, como suele ser, que pertenecen a esta línea. Ahí está el Velociraptor y el Dilophosaurus, el código y poco más, ¿no? Lo que suele haber en esta línea, ¿no? Acá en este set, que como les digo ya había reseñado antes, pues es un poco más de lo mismo. 3 niveles de daño que se va intensificando. Y al reverso lo mismo, ¿no? Entonces, supongo que ahora sí vamos a pasar a la acción, amigos. Vamos a abrir estos empaques y en un momento vuelvo con ustedes.
Muy bien amigos, ya están liberadas todas las figuras de esta colección. Y vamos ahora sí a empezar con esta reseña. Como recordarán, las figuras pequeñas de esta colección ya las había reseñado. Sin embargo, me hizo falta mencionar algunas cosas sobre estas figuras que pues ahora mismo les voy a comentar. Y posteriormente hablamos de las figuras que no he reseñado. Miren, primero que nada, es que se supone que estas figuras son el reemplazo de Battle Damage y Extreme Damage. Pero sinceramente, en mi opinión, se quedan, pues son superadas prácticamente en todo por las versiones anteriores, amigos. Miren, aquí está Extreme Damage y acá tenemos una de Battle Damage. Obviamente el tamaño de estas figuras es más pequeño porque no tienen una bocina adentro de su cuerpo. Pero la verdad es que estas dos me parecen mejores que esta en todo. De verdad, en todo la superan. La única gracia que tienen estas figuras es su bocina, amigos. Que, a ver, se agradece. Yo la verdad sí quería especies pequeñas como estas que tuvieran rugidos. De hecho, alguna vez me llegué a imaginar algún Velociraptor del tamaño de los Amber Collection con una bocina, porque pues sí me parecían un poco pequeños estos como para tener una, ¿no? Lo que hizo Mattel fue pues sacar unos más grandecitos y ponérselas adentro, ¿no? Sin embargo, creo que se quedan detrás de mis expectativas estas figuras, porque es que todo lo demás es peor que las otras figuras. La verdad es que esta figura tiene menos articulaciones, vean, en el cuello y la cabeza no tiene nada, los brazos no pueden levantarse como si lo hacen estas otras figuras. Vamos, que bueno, de milagro puedes mover la cola, ¿no? La verdad, y vean, las garras no tienen nada pintado. De verdad que si le tapas la cabeza y lo ves así, solamente es todo gris con dos manchitas blancas, ¿no? Y bueno, ahí una pequeña embarradita abajo. La verdad, se ve extremadamente simplón este Velociraptor, amigos. Como les dije, la única gracia que tiene es su sonido. Y sinceramente, para hacer el reemplazo de Battle Damage y Extreme Damage, a mí la verdad no me convenció mucho esta propuesta hasta el momento. Como les dije, agradezco la bocina, pero es que, vean, ese es todo el supuesto daño que tiene, ¿no? Del otro lado, bueno, al menos le pusieron así como una herida para que pues tenga una salida, pues la bocina, ¿no? Para que se pueda escuchar mejor el rugido. Pero sinceramente, este tipo de diseño parece que se lo copiaron a las figuras de Hasbro. ¿Se acuerdan? A ver, a estas figuras no tengo mucho que decirles. Quizás algún día los reseñe o incluso hagamos una comparativa. Pero la verdad es que estas dos figuras se parecen mucho. O sea, en cuanto al sistema que les diseñaron, pues para el daño, ¿no? Que realmente aquí también es un simple botón. Vean. Pero este al menos aquí le pintaron la costillita, ¿eh? Digo, está también algo simplón, pero bueno, al menos sí parece un poco más una herida. Y creo que la luz brilla incluso más que esta otra figura. Vamos a ver. Sí, pues esta es muy sencilla, solo tiene esas tres líneas, ¿no? Ahora, la falla de esta es que no tiene una salida para... Ah, aquí está, la salida de bocina, de audio. Ni siquiera se la había visto, es que está súper pequeñito. Bueno, es muy discreta, pero ahí la tiene, ¿no? Pero bueno, el punto es que yo sinceramente prefiero más este tipo de diseño para las figuras con daño de batalla. Y es que, como les digo, vean esta figura. Todo es mejor en esta figura. Sus articulaciones, el gimmick del daño de batalla. Tiene mejor trabajo de pintura, sin dudas. Y bueno, esta figura pues falla en todo, como ya les dije, pero tiene sonido. Amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Les ha gustado esta línea hasta ahora? Tal vez he visto algunos trabajos de pintura, algunos customs, que la verdad sí mejoran mucho pues el trabajo de pintura tan pobre que sí tienen estas figuras, y pues se acaban viendo un poquito mejor. Pero bueno, dicho eso, y quería tomarme el tiempo para decírselos, porque la verdad eso de que las figuras normales de Extreme Damage y Battle Damage las superan en todo, aplica para todas estas figuras, incluido Junior, este Velociraptor, el Paki y aquel Dilophosaurus. Realmente ninguno se salva.
todas estas figuras, todos ellos, tienen más o menos las mismas características. Un molde súper simplón y bueno, una bocina que hace 3 sonidos, ¿no? La verdad, ni el Paqui le gana a sus versiones anteriores, ni Junior, ni el Dilophosaurus. Todos se quedan pues con moldes muy simplones, pero bueno. Ahora vamos a analizar la gracia que se supone tienen estas figuras, que es el daño de batalla. Miren, se supone que el audio que tienen estas figuras, conforme lo vas presionando, se va aumentando el nivel de daño, ¿no? El nivel de, pues sí, del daño que está sufriendo esta especie, ¿no? Se los voy a poner aquí en la bocina, en el micrófono, para que escuchen cada uno de estos niveles, a ver si les da esta sensación de que va aumentando el daño o simplemente son ahí 3 rugidos puestos y ya. Miren, vamos a empezar con el Paqui. Es el primero. Ok, aumentó un poquito. Ok, sí, creo que sí se nota un poquito esa idea del el incremento, ¿no? Vamos a escuchar el Dilophosaurus. Como que sí se alcanza a percibir, ¿verdad? Como que empieza un poquito bajo y luego va subiendo, ¿no? No necesariamente es como si estuvieran pues recibiendo algún daño, pero sí se nota como más exaltado el rugido, ¿no? Ahí va de nuevo. ¿Qué opinan, amigos? ¿Ustedes sí notan ese incremento? Vamos con Rexy. Con Rexy Junior. Es el segundo. Sí, bueno, se nota, ¿no? Que va como les digo, de menos a más. A ver el Velociraptor. El segundo y el tercero. Bueno, sí se nota ese efecto de menos a más en el sonido. Y si les soy sincero, tampoco me gusta tanto la idea. Es que, amigos, por ejemplo, en el Dilophosaurus siento que los rugidos que le pusieron están súper simplones. La verdad, muy chafitas, en mi opinión. Porque yo sí quería un Dilophosaurus que hiciera rugidos, porque es una especie que tiene, digamos, rugidos bastante peculiares, muy característicos y vaya, muy clásicos de las películas de Jurassic Park, ¿no? O sea, es una especie icónica que tiene sonidos muy interesantes y la verdad creo que esos 3 rugidos que le pusieron se quedan muy cortitos, al igual que en el Velociraptor, que también tiene sonidos muy icónicos. Entonces, por tratar de hacer este efecto de menos a más, creo que se queda muy corto en lo que pudieron haber ofrecido estas figuras en sonido. Entonces, bueno, al final de cuentas creo que lo único que les podría decir es que se nota que fueron pensadas para ser pues jugadas por niños, ¿no? Que la idea es que aquí tuvieran jugabilidad. Por eso me imagino que están tan simples en sus moldes. Y bueno, porque aquí la gracia es, mira, lucecitas, mira cómo brilla. Ahí estaba como la gracia, ¿no? Supongo. Y también por eso quizás no se pusieron las pilas en diseñar mejor estos moldes o que tuvieran mejores rugidos. Pero bueno, ahí está. De estas figuras ya no voy a hablar más. Ya había hablado de ellas antes. Ya ahí en mi otro video les dije lo que opinaba. Así que vamos a pasar a las figuras de mayor tamaño de esta colección. Y bueno, ya veremos cómo le va en 2024, amigos. Hablemos de momento de lo que esta línea ofrece hasta el momento. Miren, si quieren podemos hablar de la Explorer. Aquí, pues en esta línea que es, bueno, daño de batalla, pues nos sacan un vehículo, curiosamente, algo que no era frecuente en esta línea, porque pues, quién sabe. Pero bueno, nos dan un vehículo que sí tiene características destruibles, ¿no? Supongo que ahora que han estado sacando vehículos o experimentando con vehículos que tienen cierto grado de destrucción con su
con los mecanismos que tienen, bueno, supongo que metieron uno en esta línea, quizás bajo esa razón, ¿no? Y bueno, tenemos la Explorer clásica, la cual tiene, como pueden ver ahí en su empaque, esta función de que si presionas la parte de arriba, como pueden ver, toda esta parte se sumerge dentro de la camioneta y se bota la parte delantera del cofre. Como pueden ver, está pues partida. De hecho, amigos, no saben la cantidad de veces que vi en más de algún Walmart o Bodega Aurrera este vehículo en su empaque sin su cofre, porque como pueden notar se puede desprender, y a pesar de que tiene una abrazadera que la verdad no es tan fácil de quitar, yo no sé cómo lo hicieron, pero supongo que ahí alguien jaloneó el cofre hasta que se lo arrancó a más de uno de estos sets. Y la verdad es que si de por sí esta versión de la Explorer es más simplona que la anterior, ya sin el cofre, pues me imagino que no a muchos ya les resultaría atractivo tenerla, ¿no? Pero bueno, afortunadamente la mía sí lo tiene. Y bueno, esto es lo que hace, ¿no? Pues obviamente devolver esta estructura a su posición original, y puedes levantarle también aquí el quemacocos, ¿no? Eso sí me gustó, se le levanta. Y bueno, vamos a compararla con la otra Explorer que tengo aquí, amigos. Esta es la que habíamos tenido anteriormente. La verdad es que en tamaño, diseño, colores son idénticas. La verdad, obviamente se nota que pues es el mismo molde. Es incluso el mismo número, es la 04. Y bueno, como pueden ver, son muy parecidas, no iguales. Sí, ya le empiezo a notar algunas diferencias. Como, bueno, más que nada en el diseño, ¿no? Como pueden ver, la parte de arriba de este Explorer, vean, es toda roja. Acá no. Acá no tiene pues los cristales en las ventanas, y esta sí. Vean, ¿ven? Y obviamente esto, me imagino, pues para facilitar el mecanismo que acaba teniendo este vehículo. Y de hecho, algo curioso es que a este se le puede levantar el quemacocos, pero a este no, a este se le sumerge, se le mete hacia adentro, ¿ven? Cosa curiosa. Y bueno, una de las varias diferencias que tienen estos vehículos. Y otra que me parece muy importante es que este abre las puertas. O sea, la verdad es que eso me parece pues mucho más atractivo en este vehículo que en este. Aquí tuvieron que sacrificar esto pues para que esta cosa se pudiera sumergir, ¿no? Porque obviamente, como pueden ver, está hecho en dos partes diferentes, y acá no. Todo esto va junto, es una sola pieza. Entonces, para que esto pueda sumergirse, pues vean, obviamente tuvieron que quitarle el que pudiera abrir sus puertas, lo cual obviamente no me gusta, pero al igual que la mayoría de las figuras de esta colección que hemos visto hasta ahora, supongo que esto está pensado para un niño, para que esto sea jugable, para que esto sea divertido, y pues no para un coleccionista quisquilloso como yo, ¿no? Iba a decir como nosotros, pero seguramente a muchos de ustedes pues quizás sí les ha gustado esta propuesta. A ver, no les digo que es una pesadilla, supongo que pues ahí en algún diorama se verá bien, igual para recrear la escena de la película, ya saben, ¿no? Donde sí que tenemos una Explorer de cabeza, así toda aplastada, ¿no? Miren, ahí está. Una Explorer aplastada y una buena. Supongo que ahí nos podemos poner creativos y acabar encontrándole pues algún buen uso en nuestra colección a este vehículo, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, pues la verdad no tiene ninguna otra gracia, no tiene ninguna otra función. Y esas son las principales diferencias que tiene, ¿no? Este abre las puertas, este no. A este se le desprende el cofre, a este no. Este levanta el quemacocos, este lo sumerge. Y bueno, el marco de la parte de arriba, como dividieron en dos piezas, pues le quitan todas sus ventanas y lo hacen todo rojo. Y acá, bueno, conserva sus ventanas de cristal en la parte de atrás. Y bueno, los marcos tienen este detalle en verde, ¿no? Pero bueno, esas son las únicas diferencias que tienen. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Les gustó este vehículo? Porque pese a todo, la verdad es que es un set que, bueno, te guste o no te guste, la verdad lo distribuyeron bastante mal en Estados Unidos y también en México. Lo surtieron muy poquito en Walmart y Bodega Aurrera, y pues creo que en línea, la verdad, no lo llegué a mirar quizás en muy pocas ocasiones. Entonces,
La verdad es que sí va a acabar siendo un vehículo un poco raro. No sé si tan deseable, pero bueno, es lo que hay. Y otra crítica para este set es que pues venía con este Velociraptor, que es el mismo que viene con la Rex. Sinceramente, ando muy criticón con esta línea, amigos, pero es que Battle Damage y Extreme Damage son de mis líneas favoritas en la línea regular. Y pues la verdad no me agrada que pues hayan hecho un reemplazo de esas líneas con una línea que a mi parecer está pues algo más floja que las anteriores. O sea, si no fuera por los rugidos y las bocinas que tienen, la verdad es que esto sería 2 o 3 pasos para atrás, en mi opinión, amigos. Pero bueno, me desagrada también que le hayan puesto el mismo dinosaurio, digo, para hacer una sublínea tan pequeña, porque la verdad no tiene tantas figuras, que hayan utilizado el mismo Velociraptor tanto para el set de la Explorer como para el de la Tyrannosaurus, ¿no? Es que son idénticas, amigos, no les cambiaron nada. Al menos le hubieran cambiado el color a una, ¿no? Pero bueno, ahí está, son las mismas, amigos. Ya tengo una repetida gracias a eso. Y bueno, creo que la verdad sí pudieron haberle puesto otro dinosaurio, o aunque sea haberle cambiado el color. Y bueno, eso nos lleva a este hermoso Carnotaurus. Y bueno, aquí supongo que son las figuras que lo acaban haciendo mejor en esta línea. Este Carnotaurus se ve muy bien, la verdad está muy bonito. Sí me ha gustado mucho el diseño que tiene. Y bueno, no es de extrañar. Como pueden imaginarse o sospechan o simplemente ya lo notaron, es un viejo conocido. Es el mismo molde que el Carnotaurus Toro de Primal Attack, que de hecho me traje por acá para compararlo. Porque aunque todavía no lo reseño porque es de Primal Attack, que por cierto ya no tarda en salir la reseña de las figuras Primal Attack de este año, de la colección de esta línea, ¿no? Que va a ser algo curioso porque, bueno, aquí es cuando empieza a salir Campamento Cretácico y empieza esta línea de juguetes. Y curiosamente este año va a salir Chaos Theory y también voy a estar reseñando tanto figuras de Chaos Theory como de Campamento Cretácico. Bueno, una casualidad del Angryverso, amigos, pero bueno. Me lo traje para compararlo porque, pues tal como pueden notar, son de hecho exactamente el mismo molde, amigos. Simplemente aquí le hicieron un rediseño en las funciones que tiene para adaptarlo a la línea Epic Attack. Pero fuera de eso es el mismo molde. La verdad sí tenía la duda si le habían hecho algún cambio, pero como pueden ver son idénticos, ¿no? Miren, como saben, tenía esta función de que con su cola rugía y podías mover su cabeza. En la cola lo que tiene es el código. Ahí está el código de este Carnotaurus Epic Attack. Y bueno, curiosamente también mueve la cabeza con la cola, pero no tiene el botón en la cola. De hecho se lo pusieron aquí un poco más arriba. Esta figura sí me gustó mucho porque tiene 3 botones, o sea, tiene una gran variedad de rugidos. Eso sí me gustó. Además, conserva la función divertida e interactiva que tenía el Carnotaurus Toro. La verdad es que sí creo que este Carnotaurus Epic Attack es una versión mejorada de sus versiones anteriores. Me gusta más cómo se ve con la boca cerrada, se ve más estético, sinceramente. Y bueno, en cuanto a las funciones que tiene, pues como ya les dije, pues conserva las mismas de la figura original, más estas funciones nuevas de Epic Attack. Miren, aquí en su primer botón, ese me imagino que fue el primero. El segundo, ahí está. Y el tercero, que es supuestamente donde más daño intenso recibe esta figura, ¿no? Y este botón de aquí abajo, a ver, 1, 2, 3, ok. Ah, ok, bueno, amigos, había que experimentar y es que para eso es esta reseña. Lo que acabo de darme cuenta es que simplemente ambos botones tienen exactamente los mismos rugidos. La única gracia que tienen, supongo, es pues que prenden luces en 2 lugares al mismo tiempo. Ahí está, ¿no?
Y bueno, eso hace que pues se vea un poco más alarmante las heridas de este Carnotaurus, ¿no? Creo que es de las mejorcitas figuras de esta colección, porque la verdad sí me gusta el trabajo de pintura que tiene, se ve muy bien. Es este tono rojizo típico que suelen ponerle a los Carnotaurus en Jurassic World. Y bueno, incluso aquí en su cabeza le ponen un poco más de detalle. Entonces la verdad sí me parece una buena figura, un buen contraste aquí abajo y sus garras pintadas. Creo que sí es una ligera mejora en relación a esta figura. Sinceramente creo que sí me gusta más, pero para ser de una línea de daño de batalla, creo que lo pudieron haber hecho mejor. O sea, se lo perdono porque es una gran figura, pero ya saben que yo prefiero que este tipo de figuras de esta línea de daño tengan heridas expuestas, amigos, que tengan carnita, huesos, eso es lo que nos gusta. Esto del sonido se agradece. Digo, ya sería el colmo que no se lo pusieran a un Carnotaurus a estas alturas. Y, ay, amigos, saben que viene un Spinosaurus para esta línea en este 2024, ¿verdad? De verdad espero que no sea un desastre esa figura. Ojalá le hagan un buen diseño. Supongo que no va a tener el mismo molde que los de Extreme, perdón, el Spinosaurus de Battle Damage, ¿recuerdan? El que tiene esa herida tan hermosa. Porque bueno, aquí la idea es que ruja y tenga lucecitas. Ojalá nos den una sorpresa, ojalá sí tenga un buen diseño la figura, además de tener su sonido. Pero la verdad es que yo creo que simplemente van a acabar quitándole esa herida espectacular que tenía y poniéndole pues un par de botones como estos, ¿no? Miren, me doy por bien servido porque hasta ahora no teníamos un Spinosaurus con rugidos. Y la verdad yo sí quería uno y sinceramente sí les hacía falta que se los pusieran. Y a todos los que han salido, la verdad no sé por qué no se los habían puesto, que les costara. Pero bueno, al menos tendrá rugidos. Ahí está, amigos, Carnotaurus Epic Evolution, perdón, Epic Attack. Hasta ahora lo mejor de esta línea sí se los recomiendo. Y bueno, vamos a pasar por finalmente la Tyrannosaurus Rex. Aquí está. Tenemos nuevamente a Rexy, amigos. Bueno, ya saben, Rexy va a salir siempre en todas. Quieta, Rexy, no te me adelantes. Ya saben, siempre va a haber Rexes en todas las líneas y sublíneas, ¿no? Eso no es nuevo. Aquí vamos a ver qué es lo que pues le innovan a esta figura. Vamos a ver su código salvaje. Ahí está el código de esta pues nueva Tyrannosaurus Rex. Y bueno, como pueden ver, también es una vieja conocida. Esta Tyrannosaurus tiene el ya tan conocido molde de la Tyrannosaurus Extreme Chomping o mordida extrema. Aquí están sus versiones anteriores. Tenemos a su versión Battle Damage y a su versión Extreme Damage, amigos. Entonces me los traje porque ya les dije, son las líneas con las que estamos comparando pues la línea actual, ¿no? La evolución que tenemos ahora en esta línea. El molde es básicamente el mismo, lo cual me parece una buena elección. Sinceramente, en cuanto a posabilidad, el Tyrannosaurus Extreme Chomping me parece el mejor de todos los que hay en la línea principal. Es el que tiene las mejores funciones de posabilidad de todos los Tyrannosaurus. Aunque, pues sí, en tamaño suelen ser un poco más pequeños. Pero bueno, a mí me gusta mucho toda la posabilidad que tienen estas figuras, ¿no? Sin embargo, esta, a pesar de estar basada en el mismo molde, sí le acaban quitando algunas de sus articulaciones, pues para, no sé, quizás darle espacio a esta función de sonido y luces que tiene esta Tyrannosaurus, ¿no? Esta, miren, pues como está basado en el molde de Extreme Chomping, la cola no hace que mueva su cabeza. Y bueno, ven, esta articulación que tiene en el cuello, esta otra figura, hace que esta pueda girar su cabeza, lo cual, como les dije, le da mucha posabilidad. Este de aquí no la tiene. Como pueden ver, no puede girar su cabeza. Solo puede voltear a los lados un poquito, pero no la puede girar. O sea que tiene un poquito menos posabilidad. Y bueno, en cuanto a lo demás, es bastante parecido a las otras Extreme Chomping. Esta tiene su botón aquí arriba de la cabeza.
Eso sí, qué rugido tan espectacular. Eso sí me está gustando. Ahorita se los pongo en la bocina. Otra diferencia importante, a ver, como saben, los Extreme Chomping normalmente nunca tienen sonido, amigos. Normalmente a este molde de Tyrannosaurus no les ponen bocinas. Usualmente suelen tenerlo sus versiones más grandes de Tyrannosaurus, que normalmente tienen otro tipo de mecanismos, ¿no? Me gusta que a uno de la línea, bueno, del molde Extreme Chomping le hayan puesto rugidos. La verdad es que yo sí quería uno así. Entonces, a pesar de ser un Rex más, obviamente tiene un trabajo de pintura completamente diferente a los otros que han salido hasta ahora. Me encanta este patrón de rayas que le pusieron en su cuerpo. Se ve muy feroz este Tyrannosaurus. Me gusta ese trabajo de pintura que tiene. Entonces, a pesar de ser una Rex más, sinceramente sí me está gustando. Y es que la verdad le tengo mucho cariño al molde de Extreme Chomping, amigos. La verdad me parece un molde excelente y creo que aquí lo mejoran en algunas cosas. Bueno, le quitan la articulación del cuello, pero vean. Los dientes, amigos, como ya está siendo una tendencia en muchas figuras nuevas de las líneas más recientes, pues le han ido mejorando la dentadura a las figuras. Este Tyrannosaurus ya tiene dientes, ya saben que es un molde independiente al resto de la cabeza, que son de plástico y ya son toda la pieza en color blanco. Y no son estos dientes que pues están prácticamente formando parte de la cabeza de toda la pieza y que simplemente están pintados. Esto era un problema porque pues cuando los niños juegan con estas figuras, lo primero que hacen es usar obviamente sus grandes mandíbulas para meterles cosas, para que muerdan objetos. Y pues lo que solía pasar muy frecuentemente, que todos los dientes acababan raspados y sin pintura. Y eso pues ya se acaba viendo feo, ¿no? Claro, un coleccionista loco como yo pues no juega así con sus monos, por eso aquí siguen viendo que tiene unos dientes bonitos, pero seguramente han visto algún Rex ya hasta sin dientes, de la forma en la que juegan con ellos. Oh, qué rugido tan interesante, ¿eh? Ahorita se los pongo en la bocina. Acá, ya saben, este molde independiente, como todo es blanco, no se raspa ni se desgasta igual que el de sus figuras anteriores. Entonces, eso me parece un acierto en esta figura. Y bueno, hablando de las versiones anteriores, como saben, era de la línea Fallen Kingdom. Bueno, que no se ve muy bien porque está hasta atrás. Tiene la lengua, ¿no? Recuerdan que se le puede mover su lengua. Eso me gusta mucho de estas versiones tempranas del Tyrannosaurus mordida extrema. A le cambian eso y la lengua se la pegan pues en la parte de abajo del molde de la cabeza. Eso no me gustó, sinceramente. Aunque esta figura me encanta porque al no tener el botón en la nuca, la mandíbula es bastante posable, ¿no? Digo, unas por otras. Y acá regresa el botón de la nuca y la lengua acá, de forma separada de la parte de abajo de la mandíbula. Eso también me gustó en esta figura. Y bueno, vamos a sus dos botones que tiene aquí. Vamos a ver. Supongo que va a ser como el Carnotaurus, que hacen el mismo rugido. Simplemente pues encienden diferentes partes, ¿no? Y de hecho se me hace curioso que seguramente los rugidos de estos botones y el de la cabeza serán distintos. Es más, déjense los pongo en el micrófono para que puedan escuchar mejor. Ese que acabamos de escuchar, supongo que fue el primero. Este será el segundo. Y es el tercero. A ver de nuevo. 1. No, ese va a ser el primero. 1. 2. Muy sencillos, ¿eh? Los botones del cuerpo, la verdad el rugido está muy sencillón. Pero el de la cabeza me encantó, amigos. Escúchenlo. Qué belleza de rugido. El rugido clásico de Rexy, largo y fuerte como el de la película. No todas las figuras de Tyrannosaurus con bocina suelen incluir este rugido tan clásico e icónico, amigos. Otra vez. Una más. ¿Escucharon? Ese último sí sonaba como a dolor, como a daño. A ver. Qué belleza, amigos. Bueno, tal como era de esperarse, sí tiene sus 3 niveles de rugido.
Y sinceramente creo que de todas las figuras de esta colección es la que tiene los mejores rugidos. Esta y el Carnotaurus lo hacen bien. Esta me encanta que tiene, bueno, esta fase de su cuerpo, pero que acá le meten los rugidos buenos, los que nos gustan. A ver. Y bueno, en cuanto al diseño, la verdad es que yo sigo esperando a que Mattel saque un Tyrannosaurus con daño de batalla. Pues con daño de batalla real, amigos. Este solamente tiene unas rayitas pintadas. A este le ponen, bueno, esta cosa que está detrás de esta... Bueno, ya saben, lo que tenían los Extreme Damage, ¿no? Este tamborcito que iba cambiando. Y bueno, al menos ahí ya tiene algo rojito adentro, ¿no? Pero, a ver, ya saben a lo que me refiero. Quiero algo como el Allosaurus que nos dieron en Dominion. Como ese Spinosaurus. O sea, ya saben, costillas, carnita. Quiero eso, amigos. Quiero eso en un Tyrannosaurus desde el principio. Y Mattel sigue sin darme uno. Sigue sin darnos uno, amigos. Y no entiendo cómo es que a otras especies les hacen esos moldes tan bonitos como el del Albertosaurus. Y simplemente, vean, ya van 3 líneas de daño de batalla y siguen sin darnos ese Rex con costillitas, amigos. Bueno, esperemos que algún día sí salga uno que tenga un daño de batalla que la verdad se parezca al menos a esas otras figuras que les dije que tienen un diseño espectacular. Pero bueno, de momento esto es lo que tenemos. Y bueno, a pesar de ser un Rex Extreme Chomping más, me gusta mucho los rugidos que le pusieron. Es de los pocos en este molde que los tiene. Y la verdad, el trabajo de pintura sí me ha gustado. Entonces, es un Rex más a fin de cuentas, pero que yo lo recibiré con mucho cariño en mi colección, amigos. La verdad, también se los recomiendo. Este y el Carnotaurus, la verdad es que sí me gustaron. No sé qué más puedo decirles. Sinceramente, lo único que les critico es este diseño, que en lugar de lucecitas nos den costillas, amigos. Te cambio las luces por las costillas. El rugido, bien. Las luces no me desagradan, pero sinceramente prefiero las costillas, amigos. La carne. Esto, pues como ya les dije, supongo que está más pensado en niños. Yo creo que si apagas todas las luces y bueno, le aprietas sus botoncitos, se ve cool, ¿no? Se ve coqueto ahí las lucecitas. Pero bueno, nada, amigos. Yo prefiero algo que pueda estar viendo siempre y que pues no dependa de que yo apriete este botón o que tenga baterías la figura. Quiero mis costillas, amigos. Y bueno, ahora sí. Ahí está, otra de esas reseñas de media hora que tanto les gustan. Lo siento, amigos, pero es que en este canal así son nuestras reseñas, detalladas, con pasión, amigos. Ojalá les haya gustado mucho mi reseña de Jurassic World Epic Attack, esta línea que continúa en este 2024, y yo espero que pues lo vayan haciendo cada vez mejor. Entonces me despido de ustedes y por favor, ya saben, déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos y respondérselos, ya lo saben. Nos vemos en una próxima reseña, amigos. Chao.